Entonces, el tema que vamos a abordar hoy, como ya les decía, artritis idiopática, porque no se da de un momento a otro en etapa juvenil, antes de los 16, 18 años. ¿Sí? Ahí. La definición, pues, va a ser aquella articulación que presente tumefacción, limitación del movimiento, que presente dolor, que esté caliente esa articulación, ya sea local o puede ser en una o en varias articulaciones, con menos de 3 meses de evolución para poder diagnosticar. Hay varios tipos, pero la más frecuente es la poliarticular. La oligoarticular es cuando están afectadas menos de 4 articulaciones. La poli, pues más de 5 articulaciones. La forma sistémica es cuando aparece fiebre asociada y manifestaciones extraarticulares o en algún sistema del cuerpo, ¿sí? La psoriásica y la entesis, que es dentro de la articulación también. Los criterios de diagnóstico que debemos de tener en cuenta son: el comienzo va a ser antes de los 16 años de edad o hasta los 18 años se considera. Tiene que tener de evolución esta artritis 6 semanas. Obviamente va a presentar inflamación de las articulaciones. Su tiempo de inicio va a ser entre los 6 y 12 años, más casi siempre se presenta. Y la exclusión de otras formas de artritis. Para esto se requieren estudios, obviamente. Es de tipo autoinmunitaria, o sea que el mismo sistema inmune lo forma, lo hace. Es más frecuente en mujeres y donde se ven los infiltrados o los estudios es en la respuesta inmune de los anticuerpos antinucleares, en específico en la inmunoglobulina, que es la tipo M, que es un factor reumatoide, ¿sí? Eso lo van a ver en los resultados de sangre. ¿Cómo se ve afectada esta articulación? Pues va a tener principalmente una inflamación en lo que es en la bolsa sinovial, va a ser progresiva en los tejidos blandos, puede ser desde el cartílago, puede ser desde algún tendón y todo el entorno de la articulación o hasta un hueso, ¿sí? Principal dato que presentan los pacientes es el dolor producido y también ese edema o esa hinchazón en articulación localizada por el mismo líquido sinovial que se va a presentar, ¿sí? Cuando aumenta este dolor, cuando hacen la exploración física, en el caso de los médicos, que es donde llegan principalmente, hace presión y aumenta más el dolor. Las manifestaciones clínicas, pues obviamente que en el 20% de los casos se va a presentar en la edad que ya les mencionaba, de 6 a 12 años. Son pacientes que pueden presentar fiebre elevada, más de los 39 grados centígrados, en forma de picos o fluctuante, también se llama. Exantema va a presentar este paciente. Artritis, ya decíamos, inflamación en pequeñas y grandes articulaciones, puede ser rodilla, muñeca, manos, tobillo, cadera, ¿sí? Sí deben de hacer bien el diagnóstico diferencial los médicos, porque se puede manifestar o se puede asociar con alguna otra alteración digestiva, con alguna poliadenopatía, una pericarditis, una afectación peritoneal, hasta unos nódulos subcutáneos de tamaño variable, etcétera. Son muchas cosas lo que se puede dar, ¿sí? Bien, en la artritis idiopática juvenil oligoarticular, esta ya decíamos que va a ser de 1 a 4 articulaciones. Va a ser 3 tipos en las que se subdividen. En el tipo 1
que es de una forma precoz, corresponde en la edad de los 6 años y presentan los anticuerpos de manera positiva. El dolor articular va a ser mínimo, con poca alteración funcional y puede haber calor y tumefacción. En el subtipo 2 va a ser un estadio ya tardío, que va a representar casi siempre el 15% de los casos. Va a afectar a los hombres de 9 años. Va a estar presente positivo el antígeno leucocitario humano y puede afectarse en articulaciones de metatarsofalángicas, interfalángicas, de pies, de tobillos y rodillas y cadera y sacroiliacas, ¿sí? Y la de tipo 3, que esta es inclasificable, que son pacientes que no tienen como característica en específica, pero casi siempre es a partir de los 8 años. En la poliarticular, pues ya decíamos que son más de 5 articulaciones, que yo en experiencia personal es de los que he atendido poliarticular. Se presenta del 20 al 30% de los casos. Existen 2 subtipos, la seronegativa, que es la más frecuente que se da en los pacientes. Puede presentarse a cualquier edad, antes de los 16 años. Afecta a todo tipo de articulaciones, pequeñas, grandes. Están inflamadas, calientes, dolorosas y sí presentan limitación del movimiento. Y la seropositiva es el 30% de estos pacientes. Hay un antecedente familiar con algún factor reumatoide. Se da en niñas mayores de 8 años y también afecta a más pequeños, ¿sí? Esta es más frecuente en lo que son las articulaciones que son de muñeca para flexión de mano. El diagnóstico, pues a nosotros ya nos van a llegar en una etapa posiblemente ya tardía o crónica, donde los vamos a atender, porque se deben de tomar ciertos estudios, desde una exploración física, su historia clínica, su expediente clínico. Hay que sacar el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares y radiografías de las articulaciones afectadas, ¿sí? El factor reumatoide y los anticuerpos se sacan en sangre. El tratamiento, pues, el objetivo principal va a ser prevenir secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que nos puede dar una artritis? La deformidad ósea, ¿sí? Entonces, aparte de la limitación del movimiento, se va a aumentar o se va a sumar con una deformidad. Hay que tratar de conservar el nivel funcional de cada paciente. Por lo regular se da en este tipo de artritis en niños. Los niños son muy inquietos, pero si presentan dolor, pues va a referir incomodidad al jugar, ¿sí? ¿Qué debemos de general nosotros como oficios? Vamos a mantener la fuerza muscular y el volumen muscular, que no haya atrofia muscular, obviamente hay que prevenir eso. Hay que ver esas técnicas o esa terapia ocupacional para integrarlo en las actividades de la vida diaria. Su tratamiento pues va a ser acompañado de AINES. En la etapa aguda nosotros podemos ofrecer crioterapia. En la etapa subaguda podemos ofrecer baños de contraste. Y en la etapa crónica podemos ofrecer calor. Casi siempre los pacientes con este tipo de diagnóstico nos llegan en la etapa crónica, cuando trabajamos con calor, ¿sí? ¿Qué podemos ofrecer en el ámbito fisioterapéutico? Es mover la articulación con
movimientos a tolerancia, porque sí llega a molestar al paciente, estiramiento muscular, ejercicios isométricos, lo que te permite el paciente. Puedes acompañarla de electroanalgesia. Yo sugiero estímulos eléctricos de baja frecuencia. Puede ser una TENS. Hidroterapia es muy buena en los pacientes porque acuérdense la presión hidrostática y el principio de Arquímedes en nuestro organismo, que una articulación o un cuerpo, un peso sumergido en agua, tenemos un empuje y una flotación. Entonces, aquí no habría como ese impacto en la articulación, sino sería un movimiento como flotante dentro del agua. O las órtesis, que eso nos pueden acompañar los terapeutas ocupacionales, órtesis para evitar, obviamente, la deformidad. ¿Ya ven? Fue rápido. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? La incidencia. ¿Por qué la gente siempre dice que el frío les hace daño a los que tienen artritis? Es la pregunta de siempre, del millón. Yo pienso que es más un mito, un tabú, que las temperaturas son dañinas a nuestro cuerpo. Cuando nosotros conocemos los efectos fisiológicos que hace ese agente físico, vamos a hacer o vamos a beneficiar a esa condición del paciente. Yo pienso que más que nada sería como esa falta de conocimiento en las personas, porque suele pasar que existe la rigidez matinal. Una articulación, estar en reposo de la noche a la mañana, a la hora de que tú te quieras mover, te va a doler, obviamente. Y lo asocia mucho con tiene un término, con riumas, le dicen, riuma, que te va a dar una riuma. Y es una rigidez matinal, ¿sí? Es porque la articulación dejó de estarse en movimiento y eso te genera dolor después al moverla. Es como cuando una puerta la mueves durante el día, pues no rechina, ¿sí? La bisagra va a rechinar si la dejas de mover, ¿de acuerdo? Maestra, es algo similar. Mande. ¿Y si se detecta a tiempo, puede quitarse o puede disminuir el dolor o algo? ¿O la limitación del tratamiento? Se controlan los signos y los síntomas. Se controlan, pero ya es una enfermedad que va a presentar el niño. Ya es una condición autoinmunitaria. ¿Y pueden presentar problemas de circulación? Fíjate que yo cuando atendí 2 casos, que son muy raros, yo no vi alteraciones de circulación en niños, pero en adultos sí puede llegar a presentar alguna alteración de vasos sanguíneos probablemente. ¿Sí? Por la limitación de movimiento también podría ser. Y más en extremidad distal, estoy hablando manos, muñeca, dedos, que es donde se da con mayor frecuencia. Primero así como que inflamarse o algo así, ¿se inflama? Primero, que si se inflaman las articulaciones o las extremidades. Las distales. Sí, si llegan a presentar los síntomas de cuadro de características clínicas, que son la tumefacción, el dolor, la inflamación, el enrojecimiento, todo eso. Por ejemplo, ahora que hace poquito Sergio Mar se me enfermó de una rodilla, sí les platiqué, ¿verdad? Entonces, él tuvo episodios de fiebre días antes, pero fue por una infección en la garganta. Entonces, a mí sí me asustó y a mi marido también por la cuestión de que se le inflamó una rodilla. Entonces dijimos, ¿qué onda? No vaya a traer una artritis por una infección, ¿sí? Que se llama artritis séptica. Entonces, pues afortunadamente
yo lo revisé, lo atendimos y el trauma nos dijo que no, que era una simple sinovitis. Entonces, sí se puede llegar a confundir uno. Pero ya él le hizo las maniobras y vio los estudios de sangre y la radiografía y sí, evolucionó muy bien Sergio Mar, pero sí te puede sacar un susto porque es una enfermedad autoinmune, pues el mismo cuerpo la desarrolla. ¿Y qué hacía Sergio Mar? Él no doblaba la rodilla, refería dolor en la rodilla y no se movía. Cuando tú sabes que es un niño sano, que se mueve, que brinca, entonces uno como papá o fisioterapeuta tiene que estar bien al pendiente. Y es bien obvio que un niño te refiere a dolor. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Ninguna? Vamos a ver la artritis más frecuente en adultos. Eso sí es más frecuente y en mujeres por la situación hormonal. ¿Sí? Pero pues en adultos vemos la situación de manejo de calor. Ya ven que tenemos los baños de parafina, la fluidoterapia. Aquí sí les sugiero que sea, por ejemplo, si tú lo trabajas 1 hora en terapia y el clima está frillito, que cubra esa zona por los cambios de temperatura que les genera la reuma, o sea, les genera dolor. ¿Sí? Sí, pero una artritis te llega a deformar feo y casi siempre la deformidad es en posición flexora. Pero tiene mucho que ver los antecedentes, ¿no? Sí, sí. O sea, es muy recomendable que si algún familiar directo tiene, que te hagas tú también el estudio, ¿no? Del factor reumatoide. El factor reumatoide, así es. Y ahí interveníamos mucho en terapia ocupacional. Yo recuerdo con un pacientito que se llegó a detectar y se controló. O sea, su dolor se controla, no se quita obviamente porque ya va a estar ahí presente, pero llega a tener una vida normal. Dale, Alondra apenas llegó. ¿Alguna otra duda, sugerencia, inquietud? Otra cosa, no les he subido este tema. Hasta el ratito se lo subo, ¿sí? Y el cuestionario, igual para la siguiente semana. Hola, Alondra. Hola. Porque tienes una mariposa en el techo. No, es una figura que tiene donde va el foco. Ah, Es ya como vi. de yeso. Ajá. Ah, ok. Inquietud, dudas, sugerencias. ¿Qué le pongo?